La vida del padre Giuseppe Tomaselli es la vida de un sacerdote místico que tuvo las llagas de Cristo en su cuerpo, recibió el don del matrimonio espiritual con su anillo y tuvo además muchos carismas, como el don de expulsar demonios. Durante 53 años fue el exorcista oficial de su diócesis. También, desde 1968, el Señor le concedió el don de curar enfermos por medio de un fluido místico que salía de sus manos o de los objetos que había bendecido, especialmente de los crucifijos que enviaba a distintas partes del mundo. También tuvo muchas visiones de Jesús, de María, de su ángel custodio y también del demonio. Fue un sacerdote muy devoto del Padre Pío, del que se consideró su heredero espiritual. Dirigió espiritualmente a varias almas místicas y tuvo mucha experiencia en cosas espirituales por su oficio de exorcista y por los carismas recibidos por el Señor. El padre Tomaselli consiguió muchas conversiones por medio de sus libros. Él nos cuenta: en 1936, la víspera de la fiesta de San Francisco de Sales, de ahí el nombre salesianos puesto por don Bosco, me impactó la imagen de San Francisco de Sales, que estaba de rodillas con la pluma en la mano y muchos libros a su alrededor. Pensé que, si yo conseguía comunicar todo lo que sabía de religión a otros, sería suficiente para ayudar a mucha gente del pueblo, que es ignorante. Recuerdo que recé un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y pedí ayuda al santo. De hecho, sabemos que escribió más de 100 libritos, y que por miles regalaba a hospitales, cárceles, centros de estudio, parroquias, etc., como un medio importante de ayudar a gente sencilla a conocer y vivir la fe católica. Y esto sin tener títulos académicos. Todos sus conocimientos de mística los había aprendido solo, era autodidacta. Sus libritos escritos, difundidos por todo el mundo en distintas lenguas, hicieron un bien inmenso en todas partes. Cada día repartía más de 100.000 en diversos lugares. Dios proveía los costos de las ediciones. No faltaban bienhechores. Algunos de los libritos fueron en todo, o en parte, dictados por Jesús o la Virgen María, o al menos bendecidos por ellos. Él dice: algunos de estos libros han sido dictados por Jesús enteramente, o casi, como las 16 horas santas, guía espiritual, domingos santificados, almas hostias, pequeñas hostias reparadoras. En algunos casos Jesús dio el título como Voluntad de Dios, mi paraíso, el camino al cielo. Uno ha sido dictado por entero por Santa Teresita, con el título de Coloquio entre dos almas. Iremos adentrándonos en todos estos interesantísimos libros, pero hoy vamos a acercarnos a su diario y citaremos textualmente sus palabras acerca del demonio. Anota el padre Tomaselli en su diario: el demonio me molestaba continuamente. Al principio eran rumores nocturnos o explosiones como si una fuerte bomba hubiera estallado cerca de mí. Me di cuenta de que Dios permitía que estas explosiones las sintiera yo solo. Otras veces eran golpes de ala sobre el rostro o asaltos diabólicos directos, y yo veía uno o varios demonios y luchaba con ellos. Luchaba y oraba. Muchas veces el demonio me tocaba o arañaba. Un día, en mi habitación, me disponía a dormir y de pronto noté como un fuerte huracán con un silbido pavoroso a la altura de 1 metro de mi cama. El demonio entró en mí y me encontré en un ambiente tenebroso. A mi izquierda estaban sentadas 2 religiosas. Tenían la cara negra. Un personaje grueso me aferró y yo comencé a defenderme hasta que me fue imposible moverme. Después me dejó, porque yo seguía rezando. Muchas veces se me ha presentado en figura de un hombre normal o también de mujer. En la librería, a veces, se cae una pila de libros o de paquetes, o un libro sale de su casilla y se cae. Cuando estoy en la cama, a veces lo siento a mi lado y siento su respiración. Un día se hizo ver como un bellísimo joven en una luz verde. Antes de desaparecer me dijo: nos veremos. Difícilmente pasa día o noche en que el demonio
no se haga sentir más o menos. Menos mal que Dios me asiste. Un día había preparado una buena expedición de 2000 libros, titulado 33 ¿por qué? Vino el demonio a mi celda, me agarró del cuello y me apretó fuerte los brazos y espalda. Puso sus manos sobre mi estómago y yo sentía el contacto físico como si el demonio fuese un cuerpo humano. No pude mirarlo a la cara porque me agarró de medio lado. Mi arma era decir con fe: Jesús, que tu sangre abata al demonio y me fortalezca. Jesús me dijo: el demonio te ha asaltado, porque estaba furioso por la abundante expedición de buena prensa. Otras veces, cuando estoy en la cama, vienen algunos demonios en figura de mujeres. Don Tomaselli aconsejaba a sus dirigidos que, al ver una aparición de la Virgen, dijera: Madre, adoremos juntos a Jesús. Si la visión era auténtica, la Virgen adoraba a Jesús. Si era falsa, desaparecía inmediatamente. El padre Tomaselli fue un gran exorcista durante 53 años. Un día fue a la casa de una niña de 9 años. 3 demonios la atormentaban terriblemente. Cuando el padre Tomaselli entró en la casa de la niña, el demonio, por boca de la niña, dijo: «Fuera de aquí, sacerdotazo católico. ¿A qué vienes a molestarme?». Cuando le echó agua bendita, le dijo el demonio: «Fuera con estas cosas, te lo haré pagar». El padre puso en el pecho de la niña una imagencita del Sagrado Corazón. El demonio se puso furibundo y llamó a otros 7 demonios, que entraron en la niña, como ella confirmó al ser liberada. Por fin, después de orar un rato, el demonio dijo: «Me voy, pero antes de que ésta muera volveré. Nosotros somos enviados por Lucifer, y si no conseguimos nuestro objetivo, él nos atormenta». Por fin fue liberada, y contó que no había visto al padre Tomaselli, sino que veía a muchos demonios a su alrededor que la golpeaban. El padre nos dice que no solo el demonio puede tomar posesión de una persona, sino también de un lugar, o de un objeto, o de un animal, o de una casa, o de una parte de ella. Un día, el padre Tomaselli invitó a un exorcismo a un psiquiatra y a un médico. Dijeron: «Si no lo hubiéramos visto, no lo hubiéramos creído». Quedaron convencidos de que el demonio existe. Sobre él escribió un librito titulado El demonio existe y otro titulado El infierno existe. Dice: «En mi primer exorcismo, hecho a una jovencita, hubo cosas que me hicieron reflexionar seriamente. El demonio dijo: «Tú, sacerdote, un día vendrás conmigo al infierno. Yo no iré. Soy sacerdote y me salvaré. Si supieses cuántos sacerdotes están en el infierno». A partir de ese día me convertí en exorcista oficial de mi diócesis, por encargo de mi obispo. Otros obispos me encargaron de interesarme por otros casos. César Pontorno nos dice: «He asistido a muchos exorcismos practicados por don Tomaselli. A uno de ellos asistí junto a mi esposa. Se trataba de un joven de 20 años, llevado por 6 personas. Era bajo y delgado, pero tenía una fuerza increíble, imposible para la naturaleza humana. Apenas lo dejaron libre, el joven comenzó a dar saltos hasta casi tocar el techo. Don Tomaselli le dijo: «Oremos, reza tú también». La respuesta fue no, y le lanzó un escupitajo. Don Tomaselli se lo limpió con el pañuelo. Después de un rato, le dijo de nuevo: «Reza conmigo». El joven no respondió y comenzó a dar saltos. De pronto, cayó al suelo y se sintió un fuerte viento que venía desde el interior hacia el exterior, que hizo temblar todos los vidrios de las ventanas. En ese momento tuvo lugar la liberación del endemoniado. Satanás se había escapado. Un día tuvo que exorcizar a una señora que fue acompañada de su esposo. Apenas llegó, el demonio se desencadenó contra él. La señora tomó una actitud de fiera y profería palabrotas y blasfemias. Él le impuso el crucifijo y comenzó con las oraciones del exorcismo. La señora se retorcía como una serpiente y tenía una fuerza difícil de controlar.
El demonio le decía: «Cura, no salgo de ella, porque en el infierno estoy peor». Después de un largo rato, el demonio gritó: «Me voy, pero me la pagarás». La señora quedó sin fuerzas, con los ojos cerrados y echando espuma por la boca. Después de 10 minutos, la señora se rehízo y se sentó. Su mirada era dulce y tranquila. No recordaba nada de lo que había sucedido y con lágrimas en los ojos agradeció a Dios, a la Virgen y al Padre. Durante esa noche los esposos, que dormían en una habitación cercana a la del padre en su propia casa, oyeron como el demonio lo insultaba. A la mañana siguiente pudieron observar el rostro del padre lleno de tumefacciones. El demonio lo había golpeado. El padre Tomaselli solamente dijo: «Esta noche hemos tenido visitas». Hubo varios demonios. Nos dice también en sus escritos: «Un día se me apareció una serpiente como de medio metro de largo. En un momento vi una mano que agarró al reptil, oprimiéndolo fuertemente en la parte del corazón. Vi salir del corazón del animal una magnífica flor de ancha corola. La mano misteriosa puso aparte la flor y después continuó apretando a la serpiente de la parte de la cabeza hasta sacar otra flor igual a la primera. La visión desapareció. Jesús interpretó: «La serpiente infernal te tienta a pecar, pero tú, resistiéndolo, colaboras al renacimiento espiritual de las presas que él consideraba suyas». Uno de los trabajos más importantes de su vida fue su lucha contra el maligno. A partir de 1934, con sus 32 años, empezó a hacer exorcismos con permiso de su obispo y de algunos otros obispos que lo solicitaban en sus diócesis. Escribió un librito titulado Entrevista con Meliz, un demonio impuro, y afirma: «En mi ministerio de exorcista he tenido pocas veces la oportunidad de ver al demonio en forma humana y de luchar directamente con él y de ser agarrado por él del cuello y maltratado. He podido estudiarlo en sus varias manifestaciones. Además, he sido director espiritual de varias almas místicas que suelen ser atacadas directamente por el demonio. Y, como director de tales almas, he podido constatar hechos que parecían inimaginables de los que he sido testigo decenas de veces». El martes 27 de enero de 1972 escribió: «Se me presentó la Virgen de los Rayos. Todo su cuerpo era luminoso, pero su rostro estaba triste. En un momento se transformó en la Virgen de los Dolores. Su vestido era blanco como la nieve y el manto azul, y cambió por un vestido morado y un manto negro. El rostro estaba lleno de tristeza y en sus manos tenía la corona de espinas de Jesús, y dijo: «Un gran cataclismo invadirá toda la tierra. Será terrible, espantoso, como si fuese el fin del mundo, pero no lo será. Todos los que quieran tener la fuerza de resistir y sobrevivir deben alejarse de las diversiones mundanas, de la vanidad, de las transmisiones televisivas inútiles, y deben fortalecerse en el espíritu con gran amor a Jesús sacramentado. El gran castigo vendrá, pero puede ser mitigado. Que se celebren misas con esta intención, hagan obras buenas y abandonen costumbres pecaminosas y de vanidad. Nadie puede huir del juicio de Dios, especialmente los grandes pecadores. Los científicos, al inicio del cataclismo, querrán detener el desastre, pero serán incapaces».